Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de literatura clásica y contemporánea. Y bueno, yo soy Luisa y en esta ocasión les traigo el último episodio de esta tercera temporada. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la metamorfosis de Franz Kafka. Y bueno, como es habitual en el podcast, al inicio brindamos la biografía del autor, y luego pasamos al análisis. Y bueno, ahorita les voy a comentar un poquito sobre la vida de Franz Kafka. Principalmente, bueno, nació el 3 de julio de 1883 en Praga, en lo que antes era el Imperio Austrohúngaro, actual República Checa. Falleció joven, a los 40 años, el 3 de junio de 1924, a causa de la tuberculosis. Fue escritor y abogado, y bueno, es el hijo mayor de 6 hermanos, y siempre su padre esperaba que él continuase con el negocio familiar, ¿no? Y bueno, eso siempre hacía que tuviese enfrentamientos con su padre sobre las cosas que él quería hacer, ¿no? Porque a Franz siempre le interesaba escribir, y bueno, su padre nunca fue tan comprensivo, ¿no? Y entonces eso lo llevó a Kafka a retirarse del hogar y emprender una vida independiente, ¿no? Con algunos estragos, pero lo consiguió. Consiguió continuar con lo que le apasionaba, que era escribir. Y bueno, mientras estaba en el seno familiar, pues logra escribir La condena en 1913. Y él comenta en sus diarios, en los diarios de Franz Kafka, y comenta que justo La condena es una novela que lo escribió a partir de las 10 de la noche y lo terminó de escribir a las 6 de la mañana del día siguiente. Así era su esfuerzo, su dedicación de Franz Kafka con la literatura, ¿no? Ya luego, mientras tenía estos problemas con su familia y se retira del hogar, pues comienza a escribir La metamorfosis, y que la publica en 1915, ¿no? También tiene otros textos, otros relatos inconclusos porque fueron publicados póstumamente. Los publica su mejor amigo. Y bueno, antes de morir, pues Franz siempre le indicó a su amigo que se deshiciera de sus escritos, ¿no? Sin embargo, su amigo, pues Max Brod, no le hizo caso y terminó publicándolo. Y por ello tenemos también los textos como El proceso, que lo publica en 1925, ¿no? Un año después de la muerte de Kafka, El castillo en 1926 y El desaparecido en 1927. Aparte de ello, pues contamos con los diarios, donde bueno, Kafka escribe algunos apuntes, algunas cartas que envía a sus amigos. Y bueno, estos diarios pues cubren los años 1910 a 1923, ¿no? Un año antes de la muerte de Kafka. Y bueno, en los diarios también notamos un poco más de la psique del autor, ¿no? Siempre se comenta que ha sido muy perturbado por las ideas, y es verdad. Justo como le comentaba una vez a Sergio, pues logré encontrar justo en la parte del año 1915, el año en donde se publica La metamorfosis, pues Kafka comenta que no le gusta el trabajo familiar, se siente obligado a tener que participar del negocio, pero disfruta, por otro lado, estar con sus amigos. Tienen una dinámica muy de cómplices, ¿no? Y a la vez también comienza a experimentar cosas muy extrañas. Yo le había contado a Sergio una historia en la que él se queda dormido en el sofá. Sin embargo, lo levantan sus amigos porque le tocan la puerta y creo que habían quedado a salir a pasear. Y resulta que sus amigos se dan cuenta de que algo raro estaba pasando por la parte de su cabeza, ¿no? Y había como una pequeña espada, aparte de la espada que se había incrustado. No la había perforado, no había ingresado totalmente a la cavidad de la cabeza, ¿no? Estaba como que en el filo, estaba cerca y no le había lastimado tanto. Entonces le retiran y son estas ocasiones medias extrañas que dices que habrá pasado antes, ¿no? Antes de que se quedase dormido, ¿no? Y simplemente lo comenta, ¿no? Yo estaba dormido y
Y qué suerte que había quedado con mis amigos para que me pasaran la voz y pudiese darme cuenta de lo que había pasado, ¿no? Con ese objeto. Y entonces son estas historias que va comentando Kafka en sus diarios y es muy interesante que su amigo Max Brod pues lo haya compartido y así también un poco entender al autor, ¿no? Como la mayoría de los episodios que hemos estado viendo de autores que en el, en el momento en que publicaron sus obras pues no tenían tanta repercusión y que póstumamente pues se convierten en clásicos de la literatura contemporánea, ¿no? Y eso es lo que nos permiten los diarios, ¿no? Que serían como esas fuentes primarias para la historia, ¿no? También considero importante brindar un poco del contexto social en el cual se escribe La Metamorfosis. Estamos ya en la modernización, en el auge del capitalismo industrial, ¿no? Estamos en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí como que Kafka comienza a tomar en cuenta que está cambiando la dinámica laboral, ¿no? En la industria ya se plantean jornadas laborales largas, se comienza a ver al trabajador como una pieza más de esta maquinaria productiva, ¿no? Y también hay como angustia de lo que puede pasar porque estamos ante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Solamente lo que se percibe es la incertidumbre, el caos. Y entonces podemos decir que estamos ante un autor que recoge las experiencias de su contexto social y también de su experiencia familiar para poder abordarlos como parte de la creación de su narrativa, ¿no? De sus novelas, de sus personajes. Bueno, también voy a brindar las corrientes en las que se va desarrollando Franz Kafka, ¿no? En su literatura, y una de ellas es el existencialismo. Esta corriente plantea la representación de la angustia, la alienación, la búsqueda en el sentido en un mundo que se puede considerar como absurdo, ¿no? Y desde la filosofía, desde los exponentes como Jean-Paul Sartre y Heidegger, pues nos plantea el existencialismo como que el ser humano está como que arrojado a la existencia sin propósito, como que obligado a crear un propósito, ¿no? Un propio sentido, ¿no? Y otra de las corrientes en las que se desarrolla Franz Kafka es el expresionismo, ¿no? Esta corriente pues plantea la representación subjetiva, ¿no? De la realidad, exagerando un poco en los aspectos emocionales y psicológicos, ¿no? Y de cierta manera lo que busca finalmente es provocar una fuerte reacción emocional, ¿no? En este caso sería en el lector, ¿no? Y entonces ya no estamos ante una realidad que se muestra como tal, sino estamos ante algo que se transforma, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Pues es reflejar el miedo, el horror y la ansiedad humana. Ahora voy a dar el resumen de la obra, La Metamorfosis. Y bueno, antes de empezar voy a comentarles que es una novela muy corta, de 60 a 80 páginas, dependiendo de la edición y del tamaño de la letra. Y es una de las novelas más representativas de Franz Kafka, así que les recomiendo leerla. Y bueno, la novela narra la historia de Gregor Samsa, un joven vendedor que tiene siempre una rutina todos los días, ¿no? Se levanta temprano, va a trabajar, regresa a su casa y así, todos los días. Sin embargo, llega un día en donde se despierta y descubre que se ha transformado en un insecto gigante. Y a partir de ese momento, pues su vida, la de su familia, comienza a cambiar drásticamente. Incapaz de ir a trabajar, Gregor se comienza a convertir en esa carga para su familia, quienes dependían económicamente de él, ¿no? Inicialmente Gregor era el sustento familiar y luego de su transformación, pues deja de ser ese sustento y se convierte en una carga, ¿no? Y bueno, al principio la relación con su hermana era muy empática, ¿no? Ella solía entrar a su habitación, limpiar parte de ella o en todo caso brindarle alimento. Pero ya luego con el tiempo pues esa empatía, ¿no? Ese cuidado que mostraba Grete pues se convierte en desprecio, ¿no? Por otro lado su padre pues que antes era
alguien que no trabajaba y quien dependía de su hijo, pues en este momento asume el control de la familia y se muestra cada vez más agresivo con Gregor, llegando hasta el punto de atacarlo físicamente, ¿no? Con una manzana, que quienes hemos leído la novela pues sabemos que parte de la manzana pues, se incrusta en el caparazón del cuerpo de Gregor. Y bueno, ya aislado en su habitación, rechazado por su familia, Gregor pierde su humanidad, ¿no? No solamente estamos hablando en la parte física, ¿no? De su cuerpo ahora de insecto, sino también del rol que ejercía dentro de su familia y de la sociedad, ¿no? Deja de ser el sustento familiar a pasar a ser una carga, deja de ser un empleado a ser desempleado o alguien que no cumple sus responsabilidades, ¿no? Con una empresa. Y bueno, al final no les voy a contar, pero es un poco triste, desolador, se podría decir. Bueno, ahora voy a hablar un poco más sobre la novela, sobre todo en los temas que aborda y relacionarlos con las corrientes más representativas en las que se desarrolla el autor Frank Kafka, ¿no? Y creo que el existencialismo es una de las formas más representativas que se presentan en esta novela, ¿no? Vemos que hay una crisis en el sentido de la existencia cuando Gregor, al verse transformado en este insecto, pues lo, lo lleva al segundo plano y lo único que está pensando es en no llegar tarde al trabajo, ¿no? Está pensando en el tiempo en el que puede tardar en llegar a la estación del tren y luego tomar ese tren que llegue a esa hora y logre llegar a la empresa, ¿no? Y no perder ese día laboral, ¿no? Y sobre todo el compromiso que tiene por esa función, ¿no? De ser empleado, ¿no? Y de que ello genere rentabilidad en él, ¿no? Para ser el sustento de su familia, ¿no? Y también vemos la parte de la angustia y la soledad que siente cuando ve que su familia lo aísla, cuando ve que poco a poco se va transformando esa relación que tiene con su hermana menor, ¿no? Quien era la persona más cercana a él, ¿no? Y no solamente mientras estaba convertido en insecto, sino también antes de ello, ¿no? Él comenta de que le iba a apoyar, ¿no? Con sus estudios, ¿no? Y sobre todo en que ella fuese al conservatorio, ¿no? Porque él veía potencial en ella, ¿no? Como violinista. Lastimosamente, luego de su transformación, al dejar de ser el sustento familiar, pues ve que no puede hacer nada, ¿no? Un poco de impotencia, un poco también de tristeza, ¿no? De ver que su hermana tiene que trabajar, no va a estudiar al menos por un tiempo, ver que su madre ni siquiera se le puede acercar porque se desmaya o, o se encuentra mal, ¿no? Al verlo así transformado. Vemos también que va perdiendo el sentido de la vida, ¿no? Este personaje, ¿no? Inicialmente eh, buscaba la forma de integrarse en la sociedad, ¿no? No solamente en el inicio, ¿no? Cuando nos muestra eh, que estaba pensando en ir a trabajar, disculparse con el jefe, pero luego cuando intenta querer ayudar a su familia, ¿no? Intenta saber qué está pasando, ¿no? Porque él siempre está encerrado en su habitación, ¿no? No lo pueden ver y entonces él aún así intenta, pero luego su padre cuando lo ve fuera de la habitación, lo único que hace es trata de meterlo con violencia, ¿no? Hacer que retroceda y ingrese de nuevo a la habitación, porque no quiere que su esposa se sienta mal, o no quiere que algunos invitados o algunos huéspedes logren verlo y así evitar algún malestar, ¿no? Incomodidad. Por otro lado, con respecto al expresionismo, pues podemos ver esta distorsión de esta realidad en la que un personaje humano de un día a otro pues se transforma en este insecto eh, grotesco, ¿no? Porque no sabemos muy bien de qué tipo de insecto es, solamente sabemos que tiene como un caparazón, ¿no? Que tiene ciertas características, ¿no?
Usualmente lo podemos representar como una cucaracha, ¿no? Pero no sabemos bien. Carta nunca nos dice específicamente de qué insecto estaba hablando, ¿no? Y bueno, en algunas, al menos en mi edición, pues logro tener ah, algunos gráficos, ¿no? Sobre este aspecto, pero, pero bueno, creo que inicialmente cuando leamos esta obra hay que indagar en nuestra imaginación. Si a algunos les cuesta imaginar, pues tranquilamente pueden guiarse de los gráficos, ¿no? Aquí tienen una edición ilustrada como la mía, ¿no? Me parece de cierta manera pertinente que sean gráficos así, ¿no? Blanco y negro, no de lápiz. El lápiz o el carboncillo, ¿no? En acá sería como Gregor mirando a su madre a lo lejos, ¿no? Bueno, es interesante contar con estos gráficos, pero específicamente no nos dice el autor de qué tipo de insecto se trata. Y en ese sentido él es un exponente también del expresionismo, ¿no? Representando esta metamorfosis como parte de esta corriente, ¿no? También notamos que esta transformación de insecto de Gregor pues también refleja el rechazo de su familia y de la sociedad, ¿no? Vemos que al inicio cuando un empleado va a buscarlo a su casa y a preguntar de por qué no está yendo a trabajar, ¿no? Y busca saber qué está pasando, ¿no? Insiste en querer verlo y Gregor estaba inicialmente en su cuarto, ¿no? Su familia no lograba entender por qué no salía de la habitación y también por qué no lograban entenderlo, porque eh, tampoco se podría entender muy bien qué es lo que trataba de decir Gregor. En la novela nosotros leemos lo que está pensando y lo que está tratando de producir oralmente Gregor, pero su familia no logra entender, ¿no? Su familia logra escuchar como un ruido extraño. eh, y ya una vez que Gregor logra abrir la habitación, ¿no? Eh, al verlo, pues todo el mundo comienza a rechazarlo, ¿no? A alejarlo de él, ¿no? Inicialmente el empleado de la empresa que va a acudir a verlo, pues piensa que es una broma y se retira y se va, ¿no? Y Gregor intenta insistir en que es él, ¿no? En tratar de detenerlo, ¿no? Pero no puede porque está en un aspecto distinto, ¿no? Y aparte, bueno, su padre pues toma la decisión de aislarlo, ¿no? En su habitación. También vemos que en las ocasiones en las que intenta salir Gregor o en las que es rechazado por el padre, ¿no? Y que sufre este accidente, ¿no? El incrustamiento de parte de la manzana en su caparazón, pues ya comenzó a ver esa deformación del cuerpo, ¿no? Porque Gregor en su inicio, cuando despierta y ve que su cuerpo ha cambiado, em, solo está pensando en hacer las cosas que rutinariamente realiza, ¿no? Como es levantarse y acudir a trabajar, ¿no? Pero no se da cuenta, no se toma el tiempo de entender su cuerpo, ¿no? Que es distinto, que ya no es cuestión de bueno, levantarse de la cama, vestirse, ponerse las zapatillas, polo, ¿no? Sino en este caso tenía ya otros miembros, ¿no? Y estos miembros los desconocía, ¿no? No sabía cómo manipular de cierta manera cada uno de sus nuevos miembros con los que contaba, ¿no? Las patitas, no sabía cuán débil era el caparazón, el movimiento de la cabeza, ¿no? Que al final pues notamos o sea, que ya tenía ciertos daños, ¿no? Tenía ya ciertos malestares porque no lograba eh, entender cuáles eran los movimientos más adecuados para poder caminar en su momento, ¿no? Para poder realizar ciertas acciones, ¿no? Abrir la puerta fue una, uno de los retos más grandes que tuvo, ¿no? Y hasta él mismo menciona, ¿no? Que no sabía si se estaba haciendo daño y finalmente lo que estaba haciendo era cada vez lastimarse, ¿no? Porque no conocía su aspecto, no conocía eh,
cuál era el movimiento más adecuado en su nuevo cuerpo, ¿no? Y finalmente vemos eh, una descomposición física y emocional, ¿no? Porque la soledad en Gregor se manifiesta no solo en estar aislado en su habitación o luego estar rodeado de un montón de objetos que van siendo guardados dentro de su habitación, sino también está que nadie se vuelva a acercar a esa habitación, que nadie más vuelva a interactuar con él, ¿no? Que solamente dejen algo de comida y se vayan de la habitación, así rápido, ¿no? Y creo que inicialmente su hermana había empezado a tratar de adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Acercándose y brindándole alimentos, ¿no? Meticulosamente había puesto en su plato distintos tipos de alimentos para poder indagar qué tipos de comidas pues eran más adecuados para él, ¿no? Porque en ese nuevo aspecto las comidas que usualmente consumía Gregor pues dejaron de gustarle, ¿no? Ya tenía otro tipo de apetito, ¿no? El tipo de apetito que en este nuevo cuerpo consumía, que podía consumir o que le parecía rico eran las cosas en descomposición, ¿no? Y entonces eso logra notar su hermana en un inicio, pero ya luego con la dinámica familiar, con la ausencia de alguien que brindara económicamente en el hogar, pues hizo que cada uno comience a trabajar, ¿no? El padre comienza a laborar, ¿no? Comienza a hacer el sustento familiar, la menor también comienza a trabajar, ¿no? Y entonces ya nadie le da importancia a las necesidades de Gregor, ¿no? No solamente en la alimentación, ¿no? Sino también en el aspecto social, ¿no? Ya no conversaban, eh, o sea, ya no intentaban ni de acercársele. Bueno, nunca llegaron a conversar con él porque Gregor tampoco no podía decir algo que fuese fácil de codificar, ¿no? No hablaba el, el mismo lenguaje, ¿no? Lo único que producían eran sonidos muy raros, ¿no? Los sonidos que pueden producir los insectos, ¿no? Y por otro lado tampoco nadie sabía que le estaba lastimando, ¿no? O que se había lastimado al hacer ciertas acciones, ¿no? Nadie sabía que su caparazón estaba dañado y que pronto en el aislamiento pues iba no solamente a sufrir ciertos malestares, sino también que su propia alma iba a dejar de existir, ¿no? Como de una persona que tenía mucho que dar, mucho que ofrecer, luego convertido en este insecto, pues deja de tener sentido, ¿no? Deja de formar parte de, de la humanidad, ¿no? Y bueno, para cerrar este episodio, pues siempre comento un poco de la edición que tengo. En este caso tengo la Metamorfosis de Franz Kafka de la edición Bucket. Si bien ya les había comentado durante este análisis, pues esta edición cuenta con ilustraciones. Y bueno, no es que lo haya comprado por las ilustraciones, sino más bien yo siempre compro por la tapadura, ¿no? Pero por otro lado, encontré, creo, una pequeña errata, un pequeño error en esta edición, ¿no? En la página 8, ¿no? Y justo acá le puse un sticker y le puse la mención. Y acá subrayé la parte, ¿no? Dice, eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando y eran más de y media, casi menos cuarto, ¿no? Entonces en esa parte, ese de y media creo que está errado. En la edición de Sergio pues está escrito de otra manera y ya les voy a mostrar mientras edito el video, ¿no? Y también he notado un contraste en la edición de Sergio y la mía, ¿no? Con respecto a las cosas que piensa Gregor, creo que están en comillas españolas. En la versión de Sergio no tienen comillas españolas y por lo general, bueno,
Simplemente que es una novela muy corta, les recomiendo leer, les permite a todos reflexionar sobre la vida, sobre la propia historia de Gregor. Y nada, nos vemos en la temporada de reseñas, en la próxima temporada. Nos hubiese gustado, Sergio y yo, terminar este episodio juntos. Hemos estado realizando un montón de eventos. Pronto ya se viene el sorteo de libros con los libros sobre Zoila, ¿no? Ya van a poder tener las indicaciones en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, como Los Capricornios un Libro, 01, ¿no? Y también nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, ¿no? Y en Apple Podcast, ¿no? Para escuchar todos los episodios que hemos tenido esta temporada. Y en nuestras redes van a ver que hemos participado de algunos eventos, hemos realizado presentaciones de libros, ¿no? Hemos tenido invitados y también hemos asistido a ferias, ¿no? Y en YouTube siempre está eh, todas las grabaciones, ¿no? En video podcast, ¿no? También pueden leer también los diarios de Franz Kafka, es una recita, ya aún no lo termino, pero es muy interesante leer los diarios de Kafka, entender un poco lo que estaba pasando en esas épocas. Es muy interesante porque también él mismo hace algunos gráficos, él comparte correspondencias con algunos conocidos, con sus amistades, ¿no? Es interesante, ¿no? Conocer un poco más del autor a través de este tipo de documentos, ¿no? Ha sido grato compartirles un poco sobre mi análisis sobre esta lectura. Ya nos estamos viendo, prontamente estará disponible en nuestra página web y lo está trabajando Edwin. También pronto conocerán a Stephanie, una nueva integrante que nos está apoyando a Sergio y a mí. Y bueno, chao.